Excelente día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este entrenamiento de instalación y puesta en marcha de sistemas Mini BRF. Mi nombre es Anderson Arias. De parte de Hisense les damos la cordial bienvenida a este entrenamiento. Esperamos que lo puedan disfrutar, que nos puedan contar acerca de las expectativas que tienen con respecto al curso. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hablar el día de hoy de instalación de sistemas Mini BRF. Dado que en nuestra región, hablando de toda Latinoamérica, ha sido un sistema que ha sido muy especial para aquellas aplicaciones donde hablamos de apartamentos o aplicaciones residenciales, donde ya damos el paso de tener varios equipos unitarios, hablando de una unidad interior y una unidad exterior, a pasar a un equipo mini BRF que les va a prestar un mejor servicio a aquellos proyectos en los cuales se instalan. Entonces, de parte de Hisense o el compromiso de Hisense para asegurar que el funcionamiento de sus equipos sea el más adecuado y en adición que el cliente final y ustedes también como instaladores, que todos estemos satisfechos con el funcionamiento del equipo y pues la idea es que su vida útil también se prolongue durante un buen tiempo. Para poder lograr o hacer realidad esta situación, es importante que desde un inicio se consideren una serie de pasos de los cuales vamos a hablar el día de hoy y pues que les prestemos mucha atención. La clave del éxito de tener un sistema BRF o mini BRF funcional durante el tiempo, en varios años, es que se conciba de forma correcta en cada uno de los pasos que conlleva, pensando en la parte de diseño, en la parte de instalación, en la parte de puesta en marcha y después en la parte de mantenimiento. Siempre van a haber personas responsables de cada una de estas etapas y pues sí es muy importante que todos estemos atentos a realizar cada uno de estos pasos de forma correcta. Este es el contenido con respecto a instalación, donde vamos a hablar de los elementos de un sistema BRF, del refrigerante, de la instalación y sus generalidades, los contaminantes de un sistema BRF, trabajos en tuberías de cobre, particularidades con respecto a las unidades interiores y exteriores, cableado de potencia y comunicación y pruebas de refrigerante adicional. Esto en cuanto a la parte de instalación. No olviden que finalizada la parte de instalación, vamos a hablar de la puesta en marcha. Entonces, inicialmente dentro del catálogo de productos que ofrece Hisense a sus clientes está la opción de poder tener una solución, como les decía al inicio de esta capacitación, para aplicaciones residenciales, de apartamentos o para proyectos pequeños donde se involucren una cantidad pequeña de unidades interiores y también hablamos de la capacidad. Entonces, lo que nos compete el día de hoy es hablar de los que nos encontramos aquí en la parte izquierda de la pantalla, que son nuestras unidades exteriores de descarga frontal. Van a escuchar que yo voy a utilizar este término, dado que la parte del ventilador de la unidad exterior se encuentra en la parte frontal de la máquina. Entonces, esa es nuestro lenguaje, nuestra forma en la cual nosotros identificamos a nuestras máquinas, estas que están en la izquierda con descarga frontal y la que está a la derecha, descarga vertical. En el caso del entrenamiento de unidades exteriores de descarga vertical, perdón, que es esta que está aquí en la derecha, tenemos otro tipo de entrenamiento. Hoy nos compete la parte de mini BRF. ¿Listo? Entonces, como podemos ver en pantalla, tenemos múltiples opciones de unidades interiores, a excepción del módulo de agua. El módulo de agua aplica para unidades exteriores de descarga vertical, para hacer aclaración. A unidades exteriores de descarga frontal podemos conectar unidades interior tipo pared, de ducto, cassettes de una vía, cassette de 4 vías, unidades manejadoras de aire a través de nuestro HU Kit, un kit que básicamente utiliza un dispositivo que es una válvula de expansión y también una tarjeta de control, por medio de la cual se puede integrar una unidad manejadora de cualquier marca a nuestras unidades exteriores. Entonces hay diferentes tipos de aplicaciones dependiendo del proyecto y el requerimiento específico en dicho lugar.
Entonces, vamos a empezar a hablar en un inicio de esas fases iniciales, porque también como instaladores tenemos la responsabilidad de conocer al menos una información general de cómo se concibió el proyecto desde su fase inicial. Todo proyecto de aire acondicionado BRF debe tener una fase de diseño y también una fase de negociación o cotización, donde se consideran los equipos adecuados para ubicarlos en las diferentes áreas a acondicionar. Entonces, para eso vemos en pantalla un ejemplo de un sistema BRF. Hablamos de unidades exteriores de descarga vertical, sin embargo, el concepto para unidades de descarga frontal es el mismo. Es importante que sepamos que existen unas unidades exteriores y unas unidades interiores que están conectadas a través de un sistema de tuberías de cobre y de unos derivadores o Y-branch, que nosotros los llamamos así, donde va a haber un elemento que va a estar viajando a través de todo el sistema, un sistema cerrado en el cual este elemento es refrigerante, para ya darle un nombre específico, esta sustancia va a presentar una serie de cambios que lo que van a hacer es que se logre acondicionar un espacio, bien sea en modo enfriamiento o en modo calefacción, porque esa es una de las opciones que pueden tener dependiendo de los modelos que ustedes requieran con Hisense. Puede que ustedes requieran un proyecto que requiera en prioridad el modo enfriamiento o puede ser que se requiera modo enfriamiento y modo calefacción. La invitación es que cuando se esté realizando el proyecto, pues que se observen todos estos detalles para poderles sugerir cuál es el sistema más conveniente para aplicarlo en su proyecto. Entonces, partiendo de este concepto básico, entendiendo que este es un sistema totalmente cerrado, es indispensable llevar a cabo cada uno de los procedimientos de forma correcta. Como les decía desde un inicio, es importante que no nos saltemos ningún procedimiento, como por ejemplo la lectura del manual de instalación, que siempre la debemos hacer para poder ver cuáles son los requerimientos específicos de ese sistema y pues que comprobemos que los pasos que son exigidos o recomendados desde la fábrica se lleven a cabo. Justamente ese es el objetivo de tener esta serie de información, como son estas capacitaciones, los manuales de instalación, para que sean una guía, una ayuda para que nosotros usando nuestra experiencia podamos identificar cómo es que la marca, o en este caso Hisense, recomienda que se haga específicamente la instalación de ese producto y pues para asegurar que va a ser funcional en el tiempo. La primera parte que se recomienda pues es que se identifique el producto. Siempre tenemos nuestras unidades interiores, nuestras unidades exteriores y las recibimos. El primer paso que debemos considerar es verificar el modelo, confirmar que este modelo corresponda con el que se haya solicitado o con el que se desee para ese proyecto. Justamente toda esta serie de detalles nos permiten que estemos seguros en cada paso que vamos a ir avanzando. Me adelanto un poco hablando del listado de verificación o bien conocido como checklist, donde debemos confirmar cada uno de estos pasos que se han realizado. En la medida que tengamos la seguridad de haberlo hecho previamente, pues avanzaremos mucho más rápido y evitaremos pérdida de tiempo. Recuerden que el tiempo también es dinero que se representa en fases de instalación y nadie quiere perder el tiempo. Por eso desde ahora la recomendación es que en sus proyectos tengan un estimado de cada uno de los procesos que les voy a describir, justamente para que los tengan en cuenta y pues para que puedan avanzar de la forma más satisfactoria posible. Vamos a hablar primero del High Selection. Es nuestro software de selección a través del cual es posible es realizar el diseño de los sistemas BRF, que valga la pena aclarar que en este se incluyen también nuestras unidades de descarga frontal o mini BRF. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo proyecto, incluso desde la capacidad más pequeña, hablando de BRF, debe contar con un reporte de selección realizado en nuestro software, ya que este o esta herramienta incluye todas las condiciones, todas las características del equipo, todas las especificaciones en cuanto a instalaciones de tubería, longitudes, diámetros, justamente asegurando que no vayamos a cometer algún error.
que nos vayamos a salir de alguna de las normas que especifica la fábrica para la instalación de ese sistema en específico. Entonces, quiero contarles que también tenemos un entrenamiento para este tipo de software. Cordialmente invitados, ya como recibieron esta invitación a este entrenamiento, para aquellos que hayan dado a aceptar en el tratamiento de datos, pues seguirán recibiendo las invitaciones para las próximas capacitaciones. Entonces, ya después de que tengamos ese reporte de selección, que es básicamente el que les estoy mostrando acá en pantalla, el software nos va a decir cuáles son las recomendaciones, incluyendo todos los detalles de los equipos donde se especifica la unidad exterior y su modelo, la cantidad de unidades interiores y su modelo, además de los lugares en los cuales estas van a estar instaladas. Esta información del reporte de selección la vamos a acompañar con el plano de la edificación, justamente para que podamos identificar la ubicación de cada una de las unidades interiores. Es importante que también observemos las características que se muestran acá en pantalla, como por ejemplo la carga de refrigerante adicional. Hay que considerar que nuestras unidades exteriores de fábrica vienen con una cantidad de refrigerante incluido en su interior. Sin embargo, dependiendo del tamaño del proyecto, de las longitudes de tubería, es posible que se requiera una cantidad de refrigerante adicional. En ese sentido, para poder conocer este valor, nos vamos a ir en reporte de selección y vamos a ubicar ese valor. Vamos a hablar más detalles más adelante en esta presentación. Lo que quiero que entendamos en esta parte inicial es que previo a la instalación debemos tener este reporte de selección. Es el primer paso. Debemos solicitarlo a quien corresponda, bien sea directamente con nosotros, a través de nuestro distribuidor o dependiendo el canal que los atienda a ustedes, justamente para que desde un inicio se tenga claridad de lo que se va a instalar. Tenemos en pantalla una visual de la interfaz de nuestro reporte de selección. Es muy intuitivo. Obviamente, como todo procedimiento, la recomendación es hacer el entrenamiento, como decía previamente, pero ya después con la práctica, hacer los diferentes cambios que se pueden presentar en el proyecto va a tomarles muy poco tiempo. No, realmente no toma mucho tiempo hacer esta edición. O se pueden apoyar con quien ya tenga experiencia en la realización de las elecciones de los proyectos. Entonces, después de esta parte de introducción, esta parte inicial, hacemos esta aclaración, esta advertencia que les pido el favor que tomen un momento para que la lean, justamente porque siempre recomendamos, claro que sí, que participemos en todos estos entrenamientos para que podamos adquirir el conocimiento de una forma mucho mejor. Tal vez a algunos nos da pereza leer, a algunos nos gusta ver el contenido más en video. Sin embargo, pues los equipos siempre van a contar con un manual y nosotros como usuarios de cualquier equipo tenemos la responsabilidad de leerlo justamente para saber específicamente qué requiere ese equipo. Entonces, estos entrenamientos nunca van a reemplazar el manual de instalación, son un complemento, algo adicional que les va a ayudar como una herramienta que les ayuda a ustedes para hacer el mejor trabajo. Pero el manual de instalación siempre va a ser el primer paso y va a ser el que le indique a ustedes cuáles son las especificaciones de ese equipo. De igual manera, también recomendamos que utilicen elementos de protección personal para realizar este tipo de trabajos. Resaltamos este detalle justamente porque encontramos que y nos preocupamos por muchas personas que trabajan con equipos incluso de la línea residencial, hablando de mini split, que por exceso de confianza no utilizan guantes, no utilizan lentes o tal vez un casco realizando el trabajo. Entendemos la experiencia, sin embargo, el exceso de confianza nos puede llevar a que se provoque un accidente. Entonces, justamente es nuestra recomendación para que también cuiden de sus vidas y utilicen pues los elementos de protección adecuados dependiendo del trabajo que vayan a realizar. Recuerden también que estos son equipos que trabajan con energía eléctrica, pues que también tienen un consumo de corriente considerable que puede generarles daños o la muerte, así que por favor no olviden tener en cuenta estas recomendaciones cuando estén haciendo los trabajos de instalación o de puesta en marcha.
Tenemos un proceso estándar, un proceso general, donde escribimos diferentes pasos de cómo llevar a cabo la instalación, desde identificar la posición de la instalación de las unidades exteriores, interiores, a través del plano, del reporte de selección, examinar e instalar el equipo, como cada uno de los otros procedimientos que ustedes tienen en pantalla. Que valga la pena resaltar que dependiendo de la cantidad de recursos con la cual cuente el instalador, va a depender el tiempo que le lleve instalar un equipo. Me explico. Si estamos hablando de un sistema mini BRF que tiene una unidad exterior, tres unidades interiores, puede llevarle más tiempo a un equipo de trabajo si solo está compuesto por dos personas, a diferencia de si hablamos de seis personas. También que estas personas pues cuenten con las herramientas adecuadas para poder hacer los trabajos. ¿Qué quiero resaltar con esta explicación? Pues que hay trabajos que se pueden hacer en forma paralela, que se pueden hacer de forma simultánea, pero todo va a depender de la cantidad de recursos con los que cuenten como instaladores, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de procesos como la prueba de presión, la prueba de vacío, que sí tenemos unos requerimientos específicos en cuanto a mediciones y tiempo, que estos, la recomendación es que no se aceleren, sino que se cumplan y que se tomen evidencias. Más adelante hablo de estos detalles. Entonces, el objetivo después de todos los trabajos de instalación es que verifiquemos el comportamiento durante la puesta en marcha, que nos aseguremos que todo funciona correctamente, que ese es nuestro objetivo. Hablamos inicialmente del almacenamiento de materiales. Muchas veces lo dejamos a un lado y nos puede ayudar a prevenir muchas fallas. Tenemos un ejemplo en pantalla de tuberías de cobre que están en este momento en una fábrica. Sin embargo, sabemos que en la realidad en nuestros proyectos podemos tener presencia de polvo u otro contaminante que se puede ir a la parte interior de las tuberías. Tenemos que mantener el espacio interior lo más perfecto, lo más limpio posible, justamente para que ese refrigerante que les hablaba en un inicio pueda viajar sin ningún tipo de obstáculos y pues que nos garantice un funcionamiento adecuado en el sistema. Vamos a hablar de las herramientas. Tenemos las herramientas básicas mostradas en pantalla. Toda aquella herramienta adicional que ustedes quieran añadir será bienvenida. Justamente el objetivo de tener una herramienta es que les ayude a realizar el trabajo de una forma mucho más sencilla. Por obvias razones que esta herramienta de la cual ustedes dispongan también la sepan manejar. Hacer una breve capacitación o verificar un video tutorial de cómo se utiliza justamente para que cuando la vayan a tener en el lugar, pues les ayude de la mejor manera. Nos vamos a ayudar de herramientas manuales, cortatubos, cariador, doblador de tubos, elementos como el regulador de nitrógeno, importantísimo durante la prueba de soldadura o la prueba de presión. Vamos a hablar de esto más adelante, la bomba de vacío, el vacuómetro indispensable para poder medir nuestro vacío y un elemento que no es negociable en ninguna instalación. Vamos a hablar más adelante de él, los manómetros justamente para medir los valores de presión con los cuales está trabajando el sistema, la báscula, y quiero resaltar en la báscula que sea una que nos pueda permitir medir que la cantidad de refrigerante que, por ejemplo, se está cargando un sistema, se pueda observar en tiempo real. Existen diferentes tipos de básculas. Tenemos, por ejemplo, las básculas de tipo residencial, donde si ustedes hacen el ejercicio, se ubican sobre la báscula y sí, les va a mostrar su peso. Sin embargo, si se presenta algún cambio sobre esa báscula, no se va a mostrar en la pantalla. Para que se muestre el cambio en el peso que está midiendo, la persona tiene que bajarse, tiene que volverse a subir o la carga que se quiera pesar. Entonces, esto no es un proceso eficiente porque si utilizamos este tipo de básculas, puede que carguemos más refrigerante del que se requiera un sistema y pues que se nos llegue a presentar un problema. Por eso la recomendación desde un inicio es que tengamos una báscula que mida adecuadamente la cantidad de refrigerante que va cambiando a través de la carga. Elementos como la pinza amperemétrica o multímetro que nos permitan visualizar cuáles son las condiciones de corriente, de voltaje, para asegurar que nuestro equipo va a funcionar correctamente. Y el high checker, que se los presento para aquellos que no lo conozcan, que es nuestro dispositivo que tiene un software adicional.
que lo que nos permite es visualizar todos los parámetros de operación del sistema, desde el mini BRF más pequeño hasta hasta el BRF más grande, donde podemos comprobar y hacer una grabación de datos que vamos a analizar. Entonces vamos a hacer algunos trabajos antes de la instalación. Vamos a revisar el equipamiento, las condiciones de construcción, vamos a preparar los materiales, vamos a comprobar los planos, vamos a comprobar todos esos detalles para llevar un orden y asegurarnos pues de que nuestra instalación va a ser exitosa. Ahora vamos a hablar de los contaminantes de un sistema BRF. Como les decía, nuestra tubería de cobre va a ser el sitio por el cual va a viajar este amigo que estoy señalando en pantalla, el refrigerante que se encuentra contenido en este cilindro. Tenemos que evitar que con él se combinen factores como la humedad, el flujo de soldadura, mezcla de dos tipos de aceite, el polvo, el aire, o que se mezcle con un refrigerante distinto. Todo esto debemos tenerlo en cuenta justamente para que nuestro sistema se mantenga limpio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se presenta, o más bien, si hay presencia de alguno de estos contaminantes al interior, fíjense que tenemos posibles fallas. Estas son algunas de las que se pueden presentar, las listamos como las que son más reiterativas, sin embargo, pueden haber adicionales, como que se dañen capilares y se incluyen en el sistema o filtros que se bloqueen, fallas en los compresores, como fallas en sus rodamientos mecánicos, en el aislamiento, generación de temperaturas anormales, cambios en la presión. Pensemos en que todos estos aspectos no deben suceder en el funcionamiento normal de un sistema y tenemos que evitarlo. Por eso desde Hisense transmitimos a ustedes todas estas normas para asegurar que su sistema funcione correctamente. Evitemos llegar a buscar qué es lo que nos está generando una falla en el sistema. Hablemos de la tubería de cobre, este lugar por donde viaja nuestro refrigerante. Ya hablábamos que deberíamos almacenarla correctamente y mantenerla sellada por ambos lados. Vamos a asegurarnos que no tenga alguna forma o que esté deformada, disculpen, que esté deformada, que tenga alguna forma extraña, tiene que estar lo más impecable posible. Recomendamos que las tuberías, según su espesor, sean de tipo K o tipo L, dependiendo del país. Ustedes pueden revisar si también esta es la nomenclatura que se utiliza. Estas tipo K o tipo L nos van a asegurar que justamente el refrigerante pueda viajar a diferentes valores de presión y que no vayamos a tener ningún daño, que el sistema va a funcionar correctamente. Entonces, vamos más adelante. Vamos a hablar de tres principios importantes para los trabajos de tubería. Hablamos de que el sistema debe estar primero limpio, lo he mencionado, hermético, eso quiere decir que el sistema esté totalmente cerrado, no vamos a hablar de válvulas para retirar refrigerante o algo por el estilo. Adicionalmente, que el sistema esté totalmente seco. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber presencia de humedad al interior. La humedad nos puede llegar a generar bastantes daños, como pudimos ver anteriormente. Les puedo mencionar, por ejemplo, que nos puede cambiar la composición del aceite y llegar a generar una acidez. Este puede ser un problema bastante grande que espero que no le suceda. Entonces vamos a hablar primero de la limpieza. Entonces, hablando de la limpieza, el propósito es asegurarse que no haya impurezas ni suciedad en la tubería y justamente evitar que se presente alguna de estas fallas que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a prevenirlo manteniendo tapada la tubería de refrigeración, realizar el proceso de soldadura de forma correcta, etcétera. Vamos a hablar de la prueba de hermeticidad. Si el sistema es hermético, significa que está totalmente cerrado, que no hay un punto de apertura, sino que simplemente va a estar totalmente cerrado y nos vamos a asegurar que el refrigerante no va a salir de alguna forma sencilla del sistema. Entonces, nos debemos asegurar que no existan fugas de refrigerante. Vamos a hablar más adelante de cómo hacemos esto a través de la prueba de hermeticidad y lo que vamos a evitar es que haya alguna fuga. Primero, pues vamos a ser responsables con que nuestro refrigerante que vayamos a cargar al sistema no se vaya a ir al medio ambiente. Sabemos que puede generarnos calentamiento global en el caso del R410
Y pues la idea es que se mantenga contenido siempre al interior del sistema. Vamos adelante. Ahora hablamos con el proceso de secado, que el sistema se mantenga seco todo el tiempo. Vamos a asegurar la ausencia de humedad en las tuberías. Entonces, vamos a evitar que el agua entre al sistema por las puntas de la tubería. Ya sabemos que podemos prevenirlo simplemente sellando en ambos lados de la tubería. Fíjense que ya empezamos a hablar de un proceso importantísimo, que es el proceso de vacío. El proceso de vacío es el que nos asegura que internamente en las tuberías no hay presencia de humedad. Explicamos en detalle cómo se logra este proceso más adelante, realizándolo correctamente. Vamos a hablar de otro aspecto que será el corte de tuberías. Entonces, para cortar la tubería vamos a utilizar un elemento adecuado, lo veíamos en la parte de herramientas, que es el cortatubo. No vamos a utilizar una cegueta o sierra, como ustedes la llamen o le tengan el nombre en sus respectivos países, ya que elementos como este, herramientas como esta, no van a permitir un corte limpio. Tal vez van a permitir o va a generar más bien que se generen rebabas, que haya algún elemento sólido que se pueda quedar al interior de la tubería y que después pueda viajar al interior del sistema y nos pueda generar algún problema. Entonces vamos a utilizar un cortatubo del diámetro adecuado y también el escariador para asegurarnos que ese corte queda lo más perfecto posible. Para aquellas personas que están iniciando con trabajos de cortes de tubería, tal vez de expansión de tuberías o abocardado, mi recomendación es que utilicemos esos sobrantes de tubería, pueden ser pequeños cortes para practicar. Justamente cuando tengamos un tramo grande de tubería o un, sí, o un pedazo que sea de un diámetro mayor, pues que evitemos desperdicios en el material. Recomendamos que se limpien las tuberías en su parte interior. Para eso podemos utilizar un elemento que es el tricloroetileno o algún elemento limpiador de tuberías de refrigeración o tuberías de cobre. Lo pueden adquirir en algún almacén que justamente vendan este tipo de materiales, donde la recomendación es que se utilice una bola de tela de un diámetro un poco mayor al de la tubería de cobre y se introduzca a través de esa sección de cobre y se desplace utilizando esa sustancia importante. No olvidemos dejar esa bola de tela porque pues nos puede generar un taponamiento o alguna situación mucho más complicada más adelante. Entonces, vamos a seguir, vamos a hablar de la limpieza por barrido, es otro tipo de limpieza. Nos vamos a ayudar de elemento como el nitrógeno, donde vamos a conectarlo directamente a la tubería. Vamos a aplicar una presión de nitrógeno justamente para desplazar o asegurarnos que no haya algún elemento al interior. Si llega a estar ahí y aumentamos la presión de nitrógeno, lo que va a hacer es que se desplace o podemos fijarnos si hay algún taponamiento, si hay algún bloqueo. La idea es que este nitrógeno se pueda mover libremente y que nos aseguremos que en el extremo de la tubería por donde debe salir el nitrógeno, pues lo haga de la forma correcta. Vamos a hablar ahora de los dobleces de tubería para aquella tubería que no es rígida, sino que es flexible, donde se puede hacer un doblez manual para tuberías de bajo espesor. Mi recomendación es que lo hagamos siempre con el elemento adecuado, que sea con la herramienta adecuada, un doblatubo, justamente para que se prevengan situaciones como las que estamos viendo en pantalla, que se presente corrugado interno, daño interno. La idea es que el doblez sea lo más correcto posible justamente para evitar que la sección de tubería de cobre tenga algún cambio y nos genere cambios, valga la redundancia, en la presión del refrigerante que está viajando en esa parte de la tubería o en esa parte del sistema. Simplemente para prevenirlo, lo que vamos a hacer es utilizar un doblador de tubos. Entonces, el trabajo de sellado, hemos hablado de los tapones que pueden estar incluidos con la tubería cuando la adquieren con su distribuidor.
o con su proveedor de materiales. Sin embargo, también podemos utilizar cinta de PVC. Nos aseguramos de que no va a ingresar algún elemento, tapón sellado y cinta, o podemos también utilizar el sello con soldadura. La recomendación de estos trabajos con soldadura va a ser para aquellos proyectos donde por alguna situación puede ser interna, externa, se toma la decisión de no continuar, posponer la instalación de unidades interiores. Lo mejor es que se deje totalmente sellada justamente para evitar, primero, pues que haya algún sabotaje, que alguna persona pueda destapar la tubería y pues ingresar cualquier elemento, o pues que desde el exterior también pueda generarse algún tipo de anomalía. La forma más segura para esto, para este tipo de situaciones es que se selle con soldadura la tubería en sus extremos para justamente para evitar. Vamos a hablar de los trabajos de expansión. Lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de expansión. Nuevamente le recomiendo la práctica para asegurarnos que no suceda algo como lo que estamos viendo en pantalla, como lo que estamos viendo en la imagen, donde ya tenemos una fractura o un daño en esa parte de la tubería, y la solución, si estamos con afán, no va a ser utilizar soldadura para sellar esa parte donde se presentó la grieta. Recuerden que nos vamos a asegurar de que vamos a tener cada vez menos puntos de posibles fallas. Aquí tenemos un punto de posible falla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar esa parte de la tubería y vamos a hacer nuevamente la expansión. Justamente mi recomendación, porque podemos equivocarnos, nos puede suceder a cualquiera de nosotros, que no dejemos la longitud de la tubería justamente a la distancia del punto de conexión, sino que simplemente dejemos un tramo de tubería adicional, de tal manera que si se nos presenta esta situación, pues tengamos ese adicional para poder repetir el procedimiento y evitar que tengamos que utilizar uniones, soldadura, y pues que el proceso sea mucho más largo. Entonces, fíjense que tenemos las herramientas adecuadas para, o bueno, deben existir las herramientas adecuadas para hacer este trabajo de expansión. Podemos acompañarlo con aceite FVC 68D, que valga la pena hacer el paréntesis para hablar de él, ya que nuestros sistemas BRF utilizan aceite PVE Polyvinyl Ether. Lo pueden buscar en Google, pueden textear en este momento, que es compatible con refrigerante R410. Es posible que ustedes se hayan encontrado con otro tipo de aceites compatibles también con el R410, como el poliolester o el POE. Sin embargo, en nuestros sistemas BRF tenemos el aceite FVC 68D o polivinileta. Recomendación: cuando tengamos que hacer trabajos que tengan que ver con el aceite, vamos a irnos a la ficha técnica para comprobar en el sistema cuál es el que este sistema utiliza. Vamos a hablar de los trabajos de soldadura en la tubería. Fijémonos en pantalla que tenemos un diagrama de cuál es la recomendación de conexión y cómo nos vamos a asegurar de que no va a suceder oxidación al interior de la tubería. Recordemos que esa oxidación nos puede generar partículas o elementos sólidos que pueden viajar al interior del sistema y tenemos que prevenirlo. Tenemos que evitar que esto suceda. Entonces, nos vamos a ayudar de una válvula de alivio o un regulador de nitrógeno, como ustedes lo quieran llamar, donde podamos controlar ese flujo de nitrógeno hacia el lugar del punto de soldadura. Como estándar, podemos utilizar entre 3 y 5 PSI. Sin embargo, puede que por la longitud de la tubería o por la ubicación del nitrógeno, esta presión no sea suficiente. Podemos utilizar un trozo de cinta en el extremo de la tubería, podemos hacer un orificio y podemos fijarnos si ese flujo de nitrógeno se desplaza, y justamente evitamos que se vaya a producir la oxidación durante la soldadura. El objetivo es que utilicemos un elemento adecuado, que utilicemos el mezclador, la mezcla de oxígeno y acetileno, para evitar que cuando estemos aplicando el calor directamente sobre la tubería nos tome mucho tiempo. Elementos como el gas map tal vez sí pueden alcanzar las temperaturas para poder realizar la soldadura, pero en diámetros de tubería bastantes grandes, pues les va a tomar más tiempo y eso nos puede llegar a generar problemas.
Por esa misma razón es que recomendamos que se utilice la combinación del oxígeno y el acetileno, como veíamos en las herramientas que veíamos al inicio, donde vamos a utilizar el nitrógeno, vamos a hacer la soldadura y nos vamos a asegurar que quede de la forma más correcta posible. Fíjense lo que pasa cuando no utilizamos nitrógeno en nuestro proceso de soldadura. Podemos observar claramente en la imagen cómo es que se encuentra la parte interior de la tubería y fíjense en la diferencia cuando sí tenemos protección con nitrógeno. Está totalmente impecable, no hay ningún rastro de oxidación y justamente con esta imagen podemos estar tranquilos de que nuestro refrigerante va a viajar sin ningún tipo de problema a través del sistema. Entonces, vamos a ir más adelante. Vamos a hablar de la prueba de colorimetría del aceite. Nos encontramos con esta línea de colores donde tenemos el color blanco a la izquierda con el número 0 y el máximo, el número 8 en color negro. Nuestras unidades exteriores cuentan con un punto para tomar una pequeña muestra de aceite. Este es un ejemplo que tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla. Este tipo de prácticas no las recomendamos hacer, por ejemplo, en cada mantenimiento rutinario que se hace cada 2 meses, cada 3 meses. Es simplemente para casos especiales o se puede hacer al menos una vez al año, pero solamente tomando una pequeña muestra, que no sea una cantidad excesiva, puesto que estamos retirando el aceite, el lubricante, para que las partes mecánicas del compresor pues se muevan libremente. El objetivo de tomar esta prueba de aceite es poderla comparar con esta línea de colores e identificar en qué número está de acuerdo al color que visualmente se aprecie ese aceite. Tenemos acá en pantalla que si el aceite tiene un valor superior a 3, o sea, un color que es más oscuro que el naranja, ya tiene como una tendencia a ser como un color rojizo, pues que la recomendación sea cambiar el aceite. Fíjense que esta recomendación, esta sugerencia, previene que el compresor llegue a dañarse porque ya ha perdido sus propiedades el mismo aceite y pues vamos a garantizar que la vida útil del compresor se extienda. Vamos a hablar ahora de los bifurcadores o de los G-Branch. Sabemos que este dispositivo nos va a permitir la distribución del refrigerante a través de las tuberías de cobre en el sistema y el objetivo es que lo instalemos de forma correcta teniendo en cuenta los requerimientos que se observan en pantalla. Nuestro Branch Hisense tiene una particularidad y es que en uno de sus lados ya viene con una curva elaborada, tal cual como lo tenemos en pantalla, justamente para que ustedes eviten la instalación de un codo adicional. Entonces, por cada uno de los lados, fíjense que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla que están identificados como A, B y C. El requerimiento es que como mínimo hayan 50 centímetros para la instalación de cualquier accesorio, otro G-branch, una unidad interior, etcétera. Entonces, recordemos y tengamos en cuenta cuál va a ser la ubicación del branch antes de la ubicación de la tubería, de tal manera que logremos cumplir con este requerimiento de distancia, tanto en la parte de atrás o la parte izquierda del branch que estoy mostrando aquí en pantalla, la parte derecha o la parte de adelante y también en la parte de la curva, para conectar algún accesorio, unidad interior, unidad exterior. Básicamente la regla me dice que por cualquiera de los lados del branch la distancia mínima va a ser de 50 centímetros. De ahí en adelante ustedes pueden utilizar la distancia que consideren. Vamos a hablar de la ubicación del branch de forma horizontal, de forma vertical, donde de forma horizontal nos vamos a asegurar que quede paralelo al piso. Sí tenemos un grado de permisibilidad en cuanto a, sí, a su grado de inclinación de 15 grados máximo, pero pues justamente para evitar que tengamos que medir con precisión cuál es el grado de inclinación, la forma más sencilla es utilizar un nivel y como les decía, que quede la ubicación del branch en forma horizontal paralelo al piso. Cuando estamos hablando de que la instalación es vertical, lo vamos a hacer paralelo al muro
para que se pueda ver estéticamente bien. Aquí no tenemos ningún problema si hay algún grado de giro, ya que de forma vertical nos va a ayudar la gravedad para que haya una buena distribución del refrigerante, pero en forma horizontal sí vamos a tener cuidado de que no nos vaya a quedar girado, puesto que la distribución del refrigerante no va a ser la adecuada. Tenemos que hacerlo de forma horizontal, totalmente nivelado. Vamos a hablar del aislamiento de las tuberías, importantísimo, nos va a asegurar de que no va a haber transferencias de calor hacia la tubería y que haya cambios en la temperatura no deseados en el refrigerante. Recomendación para que en lugares sin mucha humedad el espesor sea de media pulgada como mínimo, y en lugares muy húmedos, podemos hablar de sitios costeros, donde el espesor recomendable de 3/4 de pulgada. La unión del aislamiento debe ser utilizando un material adecuado. Este lo consiguen, esta cinta, dependiendo de su país, la pueden llamar con un nombre específico. La idea es que se garantice la unión entre las dos partes del aislamiento de forma correcta. De igual manera que el pegamento que se utilice me garantice una adherencia entre el material, y pues justamente esa cinta lo va a envolver y me va a garantizar que no se va a despegar fácilmente. Como les decía, nuestro refrigerante va a estar viajando por todo el sistema, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar que este señor que va viajando va a estar trabajando correctamente y vamos a entregarle absolutamente todo para que no tenga ninguna excusa de que no quiere trabajar. Él lo va a hacer porque le estamos entregando todas las condiciones adecuadas. Hablamos ahora de la fijación de los tubos o de los soportes, bien sea en el piso, bien sea en el techo, bien sea en la ubicación que exista. La recomendación es que la separación entre cada uno de estos soportes sea al menos de 1,5 metros o 150 centímetros, justamente para evitar que se presenten deflexiones en la tubería y que se pueda generar tal vez algún daño o una fuga. Entonces vamos a utilizar elementos como el PVC, es el elemento más utilizado, justamente para que esta parte metálica, abrazadera o soporte, lo que haga es que la tubería se mantenga totalmente sujeta a ese lugar en el cual está viajando. Si vamos a utilizar esa abrazadera directamente sobre el aislamiento, lo que va a hacer es que al ejercer presión me va a generar un daño directamente sobre el material. El material se va a agrietar y con el tiempo se va a empezar a romper. Entonces, y sobre todo si está expuesto al exterior. Entonces, si se rompe, van a generarse, como lo que les decía anteriormente, cambios en la temperatura del refrigerante y por ende una ineficiencia en el funcionamiento del sistema. Vamos a ver en pantalla en la parte izquierda una prueba de corte de tubería. La recomendamos. Si el soldador es muy juicioso, la puede ir haciendo cada vez que vaya avanzando con sus soldaduras. Justamente la idea es comprobar que al interior se haya hecho la soldadura correctamente, perdón, al exterior se haya hecho correctamente y al interior esté lo más impecable posible. Vemos en este video que en la parte interior, fíjense, no se utilizó nitrógeno, pero se ven pequeñas partículas sólidas que pueden viajar junto con el refrigerante y generarme algún daño. En la parte derecha de la pantalla tenemos otro ejemplo. Fíjense el color de la tubería del interior. Entonces, se ve totalmente diferente. Aquí también que valga la pena aclarar que el objetivo no es hacer la prueba cuando haya más personas trabajando y que se dañe el trabajo que ya se hizo previamente porque teníamos presencia de polvo en ese lugar. Así que la idea es evitar que sucedan los dos casos. ¿En qué sentido? En el que en el caso de la derecha, que dañemos el trabajo, como les decía, más bien lo que queremos es que al interior quede la tubería impecable tal cual como está acá. Fíjense que es un ejemplo, se puede hacer. Muchas empresas de diferentes países lo hacen correctamente. Pueden contar experiencias muy buenas de sistemas que llevan más de 10 o 15 años trabajando, donde se tuvo en cuenta todo este proceso, se aseguró que se hizo correctamente y pues ya lo único que necesitan estos equipos es un mantenimiento adecuado. Vamos a ir adelante y ahora vamos a hablar de las unidades interiores y las unidades exteriores. Vamos a asegurarnos que estén ubicadas en un lugar seco y ventilado.
que se accese, o más bien que su acceso sea limitado al público en general, justamente para evitar que alguien vaya a manipularle de forma incorrecta, que no vayan a pisar o ubicarse sobre las tuberías que lleguen a generar un daño para que se presente alguna fuga o por el estilo. Vamos a asegurarnos de que va a estar ubicada correctamente y sobre todo tener en cuenta siempre, dependiendo del tipo de la unidad exterior, la dirección del flujo de aire. Para lo que nos compete el día de hoy, la dirección hacia el frente de la unidad interior. Entonces, dependiendo del tamaño, la capacidad de la unidad exterior, vamos a tener diferentes diámetros de tubería. Entonces, vamos a ver, o dependiendo de la serie, aquí podemos tener diámetros que pueden ser iguales, sin embargo, podemos tener otros que cambien, dependiendo de la serie y dependiendo de la capacidad. Volvemos al inicio. Debemos conocer las características de nuestro equipo para preparar los materiales adecuados que correspondan y evitar que cuando necesitemos instalarlos, pues que tengamos pérdidas de tiempo. Vamos a asegurarle un espacio de servicio adecuado. Cada equipo, dependiendo de su modelo, puede variar. Aquí tenemos uno de ejemplo, así que este lo tomamos como ejemplo simplemente para comprender el concepto, donde nos debemos asegurar, fíjense, que en la parte frontal de la unidad exterior debe haber un espacio libre. Si estamos hablando del modo enfriamiento, podemos, si encerramos la unidad en un lugar, podemos tener una recirculación de aire caliente que lo que genera es que mi sistema sea ineficiente y que también tenga un comportamiento inadecuado. Son detalles que están en el manual de instalación que nos están indicando el paso a paso que nos va a asegurar que el sistema va a funcionar bien. Fíjense que también tenemos unidades exteriores de descarga frontal, ya que tienen dos ventiladores. Tenemos mayor capacidad, por ende también mayor cantidad de unidades interiores conectables, donde vamos a considerar también los espacios, bien sea en la parte superior, en la parte posterior, en la parte frontal, en la parte de los lados. Entonces vamos a hablar también de estos obstáculos, los vamos a tener en cuenta y los vamos a evitar. Vamos a evitar que se presente esa recirculación de aire caliente y que haya ineficiencia en el sistema. Las unidades exteriores siempre deben ir en una base, bien sea en una base de concreto, en una base metálica. Lo importante es que en toda su superficie la unidad exterior se pueda ubicar, se pueda sostener y sobre todo que esté sujeta. Evitemos que por em, algún fenómeno natural, por ejemplo, un sismo, un terremoto, pueda llegar a caerse o por cualquier accidente, bien sea durante las mismas labores de trabajo, lo vamos a evitar asegurándonos de que esté sujeta a la base la unidad exterior. También, si estamos hablando de los materiales que están en esa base, bien sea el concreto o el metal, vamos a evitar que haya ese contacto entre el material metálico de la unidad exterior con el de la base. Para evitar ese contacto metal, concreto, concreto, metal, 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 lo que vamos a hacer es instalar un material como el neopreno, que lo que nos va a ayudar es a aislar las vibraciones y justamente pues evitar las deformaciones en los equipos, como lo vemos aquí en la parte inferior cuando utilizamos el aislamiento en algunos puntos. La idea es que se haga en toda la superficie de la base de la unidad exterior. Vamos a ver ahora los sitios de conexión de las tuberías. No tenemos solamente un lado, una disposición para poderlo hacer. Podemos hacerlo en la parte frontal, en la parte derecha, en la parte de atrás. Así que pensemos siempre en la mejor alternativa que nos va a facilitar el trabajo, claro que sí, pero que también va a ayudar que en el futuro cualquier mantenimiento preventivo o correctivo pues vamos a asegurar que las condiciones para hacer cualquiera de ellos sean las mejores, que la persona que tenga que trabajar alrededor tenga el suficiente espacio para poder acceder sin ningún problema. Algunas veces pensamos en que queremos avanzar lo más rápido posible, claro que sí, vamos a hacerlo de una forma eficiente, de una forma adecuada, pero también pensando en que después el equipo va a requerir mantenimiento y que lo mejor es evitar que hayan obstáculos o elementos que me generen pérdidas de tiempo.
Vamos a hablar del cableado de potencia y de comunicación. Vamos a tener en cuenta que la unidad exterior va a tener una protección eléctrica individual. Sí, puede que ustedes tengan un proyecto donde haya más de una unidad exterior. Cada unidad exterior debe tener su breaker, su protección eléctrica de la capacidad que corresponda a ese modelo de unidad exterior. No vamos a agrupar unidades exteriores para conexiones eléctricas de potencia. Lo podemos hacer, sí, para el caso de las unidades interiores porque estas tienen un menor consumo eléctrico. En este caso, hay diferentes alternativas, se pueden agrupar, como les decía. ¿Cuál es nuestra recomendación? Ojalá que lo puedan hacer de forma individual, de tal manera que para labores de mantenimiento, bien sea correctivo o preventivo, se pueda deshabilitar una sola unidad para poderla atender, para poderla intervenir. No necesariamente tiene que ser un breaker, puede ser un dispositivo de conexión. Esta, quiero ser claro en este sentido porque dependiendo del país desde el cual nos estén viendo, puede haber una norma eléctrica específica que les diga a ustedes que obligatoriamente tienen que instalar un dispositivo de desconexión por unidad interior. Entonces, la invitación es que revisen estas especificaciones en su país y pues de parte de Hisense con que se haga de esta manera, si lo agrupan, agrupan las unidades interiores a una sola protección, es posible, no hay ningún problema. Sin embargo, pues como les decía, la recomendación es hacerlo de forma individual. Entonces, tenemos un valor de tolerancia en el suministro de voltaje. Eso quiere decir que dependiendo del voltaje que nos encontramos en la placa, el voltaje nominal, es permisible que haya un voltaje en el suministro del 10% por encima o por debajo. Hay que tener cuidado con esto porque es cierto que tenemos este porcentaje de tolerancia para que los equipos puedan operar. Sin embargo, como decimos coloquialmente, los extremos son malos. No está bien que el equipo esté trabajando sobre su límite superior de voltaje o sobre su límite inferior. ¿Este porcentaje de tolerancia es permisible durante ciertos momentos? Claro que sí. La idea es evitar que el suministro se mantenga constante en alguno de estos extremos. Si estamos hablando del extremo inferior, estamos hablando de que es un voltaje de suministro demasiado bajo. Eso nos va a traer como consecuencia un consumo elevado, un consumo anormal en la corriente en amperios. Consecuencia también que nos puede generar daños en dispositivos como el compresor, los motores de la unidad exterior y reducir la vida útil del mismo. Entonces, la recomendación es que dependiendo del proyecto, pues que se verifiquen estas condiciones de voltaje y pues asegurémonos que no vayan a estar, que se mantengan estables en los extremos. Mientras que se mantengan estables cerca al voltaje nominal, no va a haber ningún problema. Ahora, si estamos hablando de equipos que son trifásicos, donde tenemos tres líneas, línea uno, línea 2, línea 3, R, S o T, que la desviación no sea mayor al 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud o el valor que ustedes están haciendo en la medición de ese voltaje no tenga una diferencia mayor al 3%. Si estamos hablando de equipos que se alimentan con voltaje a 220 voltios, que la diferencia entre cada una de sus líneas no sea superior a 3%. Un ejemplo, tenemos una línea que estamos, el voltaje línea a línea, línea uno línea 2 se está mostrando como 219 voltios. Y pasamos a línea 2 y línea 3 y ya no son 219 sino los tenemos en 201. Hay una diferencia considerable. Puede que haya alguna situación en el suministro eléctrico que esté sucediendo y la debemos revisar. Si no tenemos la competencia para revisarlo, debemos reportarlo a quien se considere o a quien sea responsable, porque recordemos que nuestro equipo trabaja con energía eléctrica y debemos asegurarle las mejores condiciones para que opere correctamente. Entiendo muchas veces que tenemos la presión del cliente para que el sistema funcione de forma inmediata, que le acondicione su espacio. Claro que sí, porque nosotros también somos usuarios del sistema de aire acondicionado y queremos que funcione correctamente. Y justamente para que eso se logre es que debemos considerar todos estos aspectos. Entonces, recomendaciones en cuanto a la instalación eléctrica, que las unidades interiores del sistema, en el sistema pueden utilizar un solo breaker. Está el asterisco, ya mencioné los detalles. Revisar que todo el sistema eléctrico que se haya considerado
corresponda a lo que se requiere nuestro sistema. Puede que dependiendo del proyecto se elija instalador solamente para la parte de refrigeración y se elija a un instalador eléctrico para la parte de potencia y comunicación. Es muy común en diferentes proyectos. Entonces, recuerden siempre que quien va a ser responsable de la puesta en marcha debe verificar todos los aspectos que competen al aire acondicionado. Me explico, no quiere decir que esta persona tenga que hacer la instalación eléctrica, sino que debe hacer la inspección o la supervisión para garantizar que las condiciones que requiere el equipo se cumplen. La mejor manera puede ser utilizar sus propios instrumentos, su propio medidor de fase, su propio multímetro, o también puede solicitarle las evidencias al instalador eléctrico para que se asegure pues que las condiciones se cumplen correctamente. Hablamos de la parte de comunicación. Importante tener en cuenta que nuestras unidades, o bueno, nuestro protocolo de comunicación Hisense no tiene polaridad. Esta parte es muy buena ya que prevenimos que si sucede algún error, pues que no hayan pérdidas en la comunicación. Sin embargo, sí, sí es una ventaja, no vamos a fomentar el desorden en cuanto a las conexiones. Vamos a tener un cable de comunicación que va a tener un blindaje justamente para prevenir que hayan interferencias, que haya presencia de ruido y la comunicación que se transmite en los equipos tenga alguna falla. Así que vamos a ver que los puertos de conexión en unidad exterior serán el uno y 2 y en las unidades interiores también el uno y 2. La forma de conexión será en tipo bus, red, margarita, guirnalda, como la llamen en sus respectivos países. Básicamente es una conexión en serie que inicia en la unidad exterior y se va a dirigir hacia la última unidad interior. Fíjense que este cable que tiene su blindaje también tiene un cable desnudo. Este cable desnudo lo vamos a utilizar para la puesta a tierra que se va a conectar solamente en la unidad exterior. No lo vamos a conectar de forma individual en las unidades interiores. Lo que vamos a hacer es que en esos puntos intermedios los vamos a conectar entre sí, tal cual como estamos viendo en la imagen, y en el último equipo lo vamos a aislar. Vamos a utilizar cinta aislante u otro elemento que nos permita aislar el cable en ese punto y pues que si se presenta alguna falla, que la descarga se dirija directamente a la tierra de comunicación de la unidad exterior. Las unidades exteriores tienen dos puntos de conexión para puesta a tierra. La conexión de puesta a tierra para potencia y para comunicación. El truco fácil, sencillo, es que primero identifiquemos el icono o la imagen que identifica la puesta a tierra. Donde está el tornillo grande será para la conexión de la tierra de potencia y donde está el tornillo pequeño, la tierra de comunicación. Es muy sencillo. Tenemos este tipo de cable. Nuestra recomendación es que se utilice calibre 16 AWG. Calibre de 18 también es aceptable dependiendo la longitud del cableado. Hago la aclaración porque puede ser un proyecto donde la longitud sea bastante extensa. Si estamos hablando de equipos mini VRF, donde estamos hablando de distancias no considerables, el cable 18 está bien. Ahora, es importante que sí siempre utilicemos este tipo de cable que tenga su blindaje, que tenga su apantallamiento, que no vaya a ser de otro tipo de cable, como por ejemplo el UTP, el que se utiliza para conexiones de red de Internet, que es una mala práctica que hemos encontrado en distintos proyectos, puesto que no se garantiza correctamente la transmisión de datos y recepción de datos, que siempre el cable tenga su blindaje y su apantallamiento. Entonces llegamos a la parte de las pruebas, donde nos vamos a asegurar que vamos a ir a la puesta en marcha correctamente, donde ya vamos a comprobar que al interior del sistema no hay ningún elemento que quede por ahí. Fíjense que antes de la conexión de los equipos recomendamos que se utilice una corriente de nitrógeno para desplazar cualquier elemento. Si hay algún bloqueo, nos vamos a dar cuenta y vamos a corregirlo antes de hacer la conexión de los equipos. Si tenemos este flujo de nitrógeno, vamos a ir adelante sin ningún problema y vamos a ir a la prueba de presión. Les decía en un inicio que debemos considerar unos tiempos para ciertas pruebas especiales. Una de ellas es la prueba de presión. El objetivo de la prueba de presión es que aseguremos la ausencia de fugas, ¿cierto?
Para poderlo lograr, vamos a ingresar la cantidad de nitrógeno que requiera el sistema a una presión entre 500 y 600 psi. 500 está bien, 600 está bien. Yo me voy al punto intermedio, 550. Este valor o esta presión se debe mantener en el sistema durante 24 horas. Eso quiere decir un día. Fíjense que ya este procedimiento nos está implicando una duración de un día, así que consideremos también para que le manifestemos esto al cliente final, bien sea o al dueño del proyecto, para que sepa que este es un requerimiento para que el sistema funcione correctamente. 24 horas de prueba de presión. Y desde ahora, para todas estas pruebas, quiero hacer la claridad de que se requieren evidencias. Todos hoy en día tenemos un teléfono celular en nuestro bolsillo que nos permite la comunicación y otro tipo de actividades. Una de ellas es la de poder tomar fotografías, ¿sí? Entonces, simplemente con que tomemos la fotografía de inicio y de fin de la prueba, será una evidencia, pues, que demostrará que esta prueba se realizó correctamente. ¿Listo? Entonces, vamos a asegurarnos que no haya ninguna fuga al interior del sistema para dar el paso siguiente. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un inicio de prueba en la parte de arriba y otro en la parte inferior. Entonces, dice Eduardo Zúñiga, ¿les puedo compartir la presentación? Claro que sí, les compartiré a aquellos que se hayan registrado correctamente, se les enviará por correo electrónico. Entonces podemos encontrar en las diferentes tiendas de aplicaciones aquellas que me pueden permitir etiquetar las fotografías o incluso los mismos teléfonos ya vienen con esta función incorporada. Etiquetamos la foto en el inicio de la prueba y en el final de la prueba. Ahí podemos comprobar si hubo algún cambio en la presión. La idea es que se haga a las 24 horas. ¿Por qué? Porque va a ser a las mismas condiciones de temperatura en ese lugar. Puede haber un pequeño cambio, pero la idea es que el cambio en presión no sea muy considerable. Puede haber un cambio entre 1 a 5 psi, que puede ser debido a la temperatura exterior, tenemos que comprobarlo, pero si tenemos un cambio mayor, si tenemos una diferencia de 50, 70 psi, pues ya vamos a saber de que el sistema tiene una fuga y tenemos que ir a buscarla. Y tenemos que repararla. No vamos a ir al siguiente paso hasta que no nos aseguremos de que la prueba de presión se realiza correctamente. Ahora hablamos del proceso de vacío. Un vacío recomendamos que sea con un volumen de descarga de 8 CFM. Recordemos que ya estamos hablando de equipos de mayor, que el objetivo es que tengamos una bomba adecuada para que se logre evacuar la humedad que hay en el interior y que garanticemos que podemos dar el siguiente paso para la carga de refrigerante. Entonces vamos a conectar la bomba de vacío, vamos a operar la bomba, vamos a mantener la operación de la bomba por 30 a 60 minutos después de que se haya alcanzado un valor de vacío inferior a 500 micrones. Entonces fíjense que hablábamos al inicio del vacúometro. Él va a ser el dispositivo que nos va a decir que se alcanzó ese valor de vacío, ¿sí? Si no contamos con este dispositivo, no vamos a tener la seguridad de lo que se está haciendo. Es cierto que los manómetros de presión análogos tienen un lugar en donde se puede medir una presión negativa, pero no tienen la misma precisión que un manómetro digital donde puedo alcanzar estos valores detallados en micrones. Este es otro requerimiento en cuanto a evidencias para el proceso de vacío que se tome un valor inferior a 500 micrones. La práctica de muchos que han hecho procesos exitosos es alcanzar un valor, puede ser hasta 300, no inferior a 250. En procesos que se han hecho en otros lugares, por ejemplo, en reparación de unidades exteriores, si se alcanzan vacíos inferiores a 250, lo que se puede hacer es evaporar el aceite. Así que la recomendación es que no vayamos menos de 300. Y después de que finalice el vacío, vamos a ver que este se mantenga. No es simplemente que llegamos al valor inferior a 500 y damos al siguiente paso, no.
La recomendación es que este vacío se mantenga en un valor inferior a 500 durante 2 horas. Me explico. Alcanzamos el valor de 300, finalizamos el vacío. Pasadas las 2 horas, alcanzó un valor de 400, 450, listo, podemos dar el siguiente paso. Ahora, si tal vez el vacío llegó a 501, 502, no vamos a ser tan estrictos porque es un valor muy cercano y pues podemos dar el siguiente paso. Entonces nos pregunta Julio Isa si dentro de los montajes de sistema, sea mini BRF, se debe instalar válvulas de corte en la succión y en la descarga en cada equipo para poder intervenir dicho evaporador independientemente y no cortar el suministro general. Entonces, de parte de Hisense, permitimos que este tipo de prácticas se pueden instalar válvulas de corte, no hay ningún problema. Sin embargo, la recomendación, por experiencias en mi vida profesional con aire acondicionado, es que utilicemos válvulas de buena calidad. Aquellas que al cerrarlas me garanticen un sello completo, que queden totalmente herméticas y que no se vayan a bloquear. Mientras que sean válvulas de buena calidad y se solden correctamente o se ubiquen correctamente, no hay ningún problema. Incluso es una buena práctica, por ejemplo, puede ser para este tipo de proyectos donde se quiere intervenir solamente una unidad interior porque esta fue la que presentó la falla. ¿Listo? No olvidar que cuando se vaya a realizar la carga de refrigerante o la puesta en marcha, que se abran las válvulas, que sucede muchas veces que se dejan cerradas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuáles son las evidencias en cuanto al proceso de vacío. Fíjense que es fácilmente tomar el tiempo para tomar una fotografía del inicio y del fin. Fíjense que aquí esta persona alcanzó un nivel de vacío de 430 micrones y pasadas las 2 horas solamente aumentó un poco a 490 micrones. Entonces, con estas evidencias demostramos que el nivel de vacío es aceptable, es adecuado y que podemos dar el siguiente paso a la carga de refrigerante. En la carga de refrigerante, Andrea, buen día. Si quieres, puedes escribir la pregunta mientras seguimos avanzando, te podemos leer en el chat. Entonces, para la carga de refrigerante, vamos a conectar las mangueras, vamos a recordar que vamos a cargarlo en estado líquido. Recordemos que el refrigerante de 410 es una mezcla y vamos a cargar la cantidad dependiendo de lo que nos diga nuestro reporte de selección. Entonces, voy a ir avanzando para finalizar la parte de instalación y que iniciemos la primera ronda de preguntas y respuestas y luego la puesta en marcha de este sistema. Hablando primero del checklist, recordemos que este documento es una ayuda, ¿sí? Para que nosotros sepamos cuáles son los procedimientos. Mi recomendación es que ustedes lo puedan verificar a medida que vaya avanzando la obra, no al final, que esa es una práctica que seguramente muchos tenemos todavía. Debemos hacerlo a medida que vayamos avanzando, justamente para que cuando lleguemos a la puesta en marcha nos aseguremos que todos estos procesos se han cumplido correctamente. Entonces, aquí tenemos una visualización de nuestro High Checker y su interfaz. El objetivo es que ustedes con el tiempo adquieran el conocimiento para poder utilizarlo. Esta herramienta es para ustedes. Hisense está comprometido con el conocimiento y justamente por eso estamos en este tipo de entrenamientos. Queremos que ustedes conozcan la herramienta, que sepan utilizarla y que sepan interpretar la información. Uno de los beneficios también de nuestro mini BRF es que se puede conectar nuestro high checker, bien sea directamente a la unidad exterior, a la unidad interior, y se pueden visualizar todos los parámetros de operación. No requiere ningún tipo de licencia ni nada por el estilo.